Hola, hola a todos mis niños y mis niñas, los saludo con un gran abrazo apretado a la distancia, esperando se encuentren bien. Y les recuerdo esta invitación que aparece aquí para todos los niños entre 9 y 13 años que quieran reunirse junto a nosotros en estas clases a la distancia. Nos pueden dejar los comentarios y nosotros los contactamos. ¿Ya? Porque estamos haciendo actividades, juegos, aprendiendo de la palabra del Señor, que es lo más importante, porque nos ayuda a sobrellevar estos tiempos difíciles. Podemos estar aprendiendo del Señor y fortaleciéndonos en Él, que es lo más importante. Hoy en día nos encontramos en este mes, estamos aprendiendo sobre las parábolas del Señor Jesucristo, y hemos visto que las parábolas el Señor las ocupó para enseñar. Y eran relatos que Jesús ocupaba para enseñarnos una verdad espiritual. Y eso es lo que hemos aprendido. Y eh, hoy día estamos repasando nuevamente la parábola de la viuda y del juez injusto que se encuentra solamente en el libro de Lucas, capítulo 18. Esta parábola Jesús la enseñó con un propósito, que era que nosotros aprendiéramos cómo debíamos orar. Y el Señor nos enseñó cuando estuvo acá en la tierra que debíamos nosotros comunicarnos con el Padre a través de la oración, que es una conversación con nuestro Dios, para contarle todas nuestras peticiones. Y porque en esta parábola en particular, nos va a enseñar el Señor que no debemos decaer, que debemos estar constantemente sin cansarnos. Si no vemos todavía una respuesta del Señor, no hay que cansarse, y por eso Jesucristo va a enseñar esta parábola, porque nos va a enseñar que en los momentos de prueba y dificultad debemos ser insistentes como esta viuda, y el Señor igual nos va a responder porque siempre nos escucha. Amén. Así que vamos a tomar nuestra Biblia en Lucas capítulo 18 y vamos a leer la escritura. Es muy importante que tú estés tomándote un tiempo en la semana para leer la palabra. ¿Ya? Debemos estar leyendo la palabra del Señor porque eso es alimento para nuestra alma. Amén. Así que vamos a leer Lucas 18 del versículo 1 al 8. Y dice así: Jesús le contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre, o algunas veces. No, aquí dice siempre, y sin desanimarse. Les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda me molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Y Jesús agregó: miren lo que el Señor les va a contestar aquí. Y Jesús dice: fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Mire qué tremendo lo que Jesús dijo hace más de 2000 años atrás. Cuando yo regrese a la tierra, ¿voy a encontrar gente que crea en Dios? Si el Señor Jesucristo hoy día llega, vuelve a la tierra, nos va a encontrar a nosotros, que sí creemos en Él, ¿cierto? Qué maravilloso que después de 2000 años todavía hay personas que creen en Dios y que creen en Jesucristo. Así que es una parábola muy importante que nos anima a estar en esta comunicación con nuestro Dios Padre a través de Jesucristo, sobre todo en estos tiempos difíciles. Vamos a pasar a ver los personajes que están en esta parábola. Primero tenemos a una viuda. ¿Cuáles eran las características de esta viuda? Primero, que no se cansaba de pedirle justicia. O sea, insistentemente iba y no se cansaba porque ella realmente necesitaba de la ayuda del juez. Cuando hay gente que no necesita nada, ni piden. No requieren nada, entonces no piden.
pero la palabra dice que el que necesita debe pedir. El que pide, recibe. Y ella necesitaba, por eso iba insistentemente donde el juez a pedirle su ayuda. Y ella simboliza en esta parábola a todas las personas que necesitan ayuda de Dios, o ayuda espiritual, ayuda económica, ayuda financiera, en todos los aspectos de la vida. Porque nosotros necesitamos de Dios en todo, toda nuestra esfera de nuestra vida. No solamente en cosas materiales, sino que en la parte espiritual, que es la más importante de todas. Amén. El segundo personaje que vamos a ver, ¿quién es? A ver. Sí, el juez. Vamos a ver qué característica tenía este juez. Primero era un juez que no tenía temor de Dios, le daba lo mismo, no tenía consideración de nadie porque en su poder, ¿cierto? Los jueces tienen mucho poder y él podía hacer y deshacer como él quisiera, no le importaba a nadie. Pero a pesar que él veía a esta viuda y siempre le decía que no, donde ella insistió tanto, al final se cansó este juez y lo único que él quería es que la viuda lo dejara de molestar y por eso el juez la ayuda, por su conveniencia, ni siquiera fue por ayudarla a la viuda, sino que el juez, para él sentirse tranquilo y que nadie más lo molestara, le hace la ayuda que ella estaba pidiendo. Pero vamos a ver que de repente nosotros pedimos, oramos al Señor con alguna petición y sentimos que a veces Dios no nos escucha. ¿Será que tú has sentido alguna vez que Dios no escucha tus oraciones? Que tarda mucho tiempo en responder. Yo estoy orando todos los días con mi familia, o solito en mi pieza, o solita en mi pieza, y converso con Dios y le cuento mis cosas, pero no veo que Dios me responda. Y acá tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces en nuestro egoísmo queremos que todas las cosas que estamos pidiendo se hagan a nuestra manera. Y a veces Dios nos dice, no es así. No va a ser como a tu manera, sino a mi manera. En los propósitos de Dios tenemos que confiar y aunque las cosas se demoren un poquito, tenemos que esperar pacientemente en Él, como dice su palabra, y orar sin cesar como esta viuda que nunca desfalleció, que siempre estuvo ahí eh, insistiendo en esa oración. Entonces, tenemos que echar afuera ese pensamiento, decir, no, yo sé que Dios me escucha, pero Él está trabajando, está pensando en mi respuesta. Y aquí Jesucristo se preocupó y dijo, yo les voy a mostrar cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Porque a veces la gente tiene un mal concepto de Dios Padre. Y Jesucristo nos aclara acá. ¿Cómo es Dios entonces? Dios es amor y eso tenemos que recordarlo siempre, siempre. Dios es amor. No hay nada, y yo siempre le digo a mis hijas, no hay nada que tú vayas a hacer que a mí me vaya a provocar que yo te deje de amar. Mi hija se pueden portar mal, pueden quebrar alguna cosa y siempre les repito lo mismo. Pueden hacer algo muy malo, terriblemente malo, pero no hay nada que ellas puedan hacer que yo deje de amarlas. Y así es Dios con nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer que Él nos deje de amar, porque Él nos amó primero. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese amor del Padre, mis queridos niños, nunca debemos olvidarlo. Dios es bueno, nunca va a querer algo malo para nosotros, jamás. Dios siempre nos escucha, siempre tenemos que recordarlo, que estemos hablando con Él y nosotros pensemos que Dios no nos escucha, no es así, Él siempre nos escucha. Y tiene un tiempo para respondernos y debemos esperar en ese tiempo, porque Dios siempre quiere bendecir a sus hijos y eso tenemos que recordarlo también. Y aquí me voy a detener un poquito para contarles mi experiencia cuando yo también tuve su edad, 9 a 12 años o 13 años. Yo no vivía, yo vivía en la casa de mis abuelos, con mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi hermana después viajó. Eh, y yo nunca, bueno, tuve un papá al lado mío, pero mi abuelo era como mi padre. A los 11 años mi abuelo murió. Para mí fue algo muy terrible, porque quedé sin esa figura importante en mi vida. Y mi mamá trabajaba todo el día, no teníamos muchos recursos,
pasé muchas veces hambre de pequeña, de la misma edad que ustedes tienen ahora, perdón. Yo tenía 9 años, 10 años, mi abuelo a los 11 años falleció. Entonces, yo, sin ser evangélica en ese tiempo, pero siempre creyendo en Dios, le ponía todas mis peticiones delante de Dios. Siempre conversaba con Dios, le contaba mis cosas, mis problemas, mis anhelos, los sueños que yo tenía, que yo quería estudiar tal cosa, siempre me gusta la computación. Le decía, Señor, yo quiero estudiar ingeniería en computación, eh, quiero hacer esto, yo algún día voy a tener una familia, voy a formar mi familia. Me imaginaba con mis hijos, mi esposo, yo era pequeña y yendo a la universidad, y en ese tiempo solamente la gente que tenía dinero podía ir a la universidad. Era imposible pensar que una niña pobre podía estudiar. Pero yo siempre le puse esos sueños al Señor, a Dios. Eh, y Él, yo les quiero decir, mis queridos niños, que siempre responde, siempre te va a responder. Y a veces vamos a ver un periodo largo de tiempo en esa respuesta o un periodo más cortito, pero pasaron muchos años y donde yo pude ver que Dios iba cumpliendo cada una de las peticiones que yo le había hecho. Y eso es lo maravilloso, que Dios siempre responde a sus hijos. Mientras tú te mantengas obediente al Señor y hagas las cosas con amor para Él y estés aprendiendo cada día más de Él y estés en esta comunicación donde tú le puedas contar tus cosas a Dios a través de Jesucristo, Dios siempre te oye y Dios te va a bendecir. Eso debes recordarlo siempre, pero eso no significa que Él haga todo lo que yo quiero o todo lo que tú quieras. No, no, no. Él va a cumplir bajo su voluntad lo que es bueno para ti, lo que fue bueno para mí, porque yo también pedí cosas que no eran convenientes y no ocurrieron, ¿ya? Por eso debemos aprender lo siguiente. ¿Cómo debemos orar entonces? Primero, hay muchos versículos sobre la oración y esa actividad la vamos a seguir haciendo durante la semana. Yo escogí solamente 4. Primero, en Juan 14:13 nos dice que todo debemos pedirlo en el nombre de Jesús. Jesucristo vino a unirnos al Padre, entonces debemos pedir todo a través de Jesucristo. Segundo, primera de Juan 5:14, confiando que Dios me escucha, eso siempre deben recordarlo. Dios siempre nos está escuchando, aunque hablemos despacito, Él siempre nos está escuchando, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 5:16, orad sin cesar, igual que esta viuda insistente, ir donde el juez. Y nuestro juez no es injusto, nuestro Dios es un Dios de amor, no es como ese juez de la parábola, ¿cierto? Y la última, orar con fe. O sea, en Santiago 1:6 nos dice, pedid todo con fe, creyendo que Dios lo hará. Porque si pedimos algo y no creemos que Dios lo hace, ¿para qué lo pedimos, cierto? No, pues debemos pedir con fe, creyendo que Dios lo va a hacer, en el nombre de Jesucristo, orando sin cesar, ¿cierto? Y sabiendo que Él nos oye. Así que todas las peticiones que estén en tu corazón, mi amado, eh, ponerlas en las plantas del Señor. Ahora viene una actividad con nuestra hermana Nayan donde van a aplicar una manualidad bien entretenida sobre la oración para que puedan estar poniendo ahí todas sus peticiones, todas las peticiones que nosotros vayamos compartiendo, porque también tenemos que interceder por otros, no solamente pedir por mí, tenemos que interceder por los demás, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra familia, por los que no creen en el Señor todavía, por los enfermos, en fin, hay muchas cosas por las que interceder y hoy día vamos a aprender eso en la actividad que viene a continuación. Así que les envío un saludo grande, mis queridos niños. Sigamos aprendiendo del Señor, que tu corazón se anime a aprender del Señor siendo pequeño. No hay una edad, no tienes que esperar ser grande para aprender del Señor. Dios te está llamando ahora. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.